músico. La fama yo creo que no sirve sino para estorbar. O político. Los colombianos estamos mamados. Somos el resultado de nuestras experiencias. Descúbrelas en Facetas. Voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde. Por Laúd 90.4 FM Estéreo. La verdadera alternativa de la radio. Una 32 minutos de la tarde, le damos las muy buenas tardes a todos nuestros oyentes que hasta ahora se conectan al programa Facetas, cada 8 días, los lunes de 1:30 a 2:30 de la tarde con un invitado especial. Hoy un excombatiente de la guerrilla extinta de las FARC. Ingresó a esta guerrilla cuando tenía apenas 23 años, estaba cursando en ese momento carreras de comunicación social y periodismo con énfasis en paz y también de sociología en la Universidad Nacional. Hoy en día, pues es un ejemplo, digamos, a seguir entre todas estas personas que ya no hacen parte obviamente de esta guerrilla, que están reincorporándose nuevamente a la vida civil, porque es una de esas cabezas importantes de toda esta tarea de comunicación que tiene el partido Las FARC, e igualmente lo vimos en esta feria del libro de este año, que pues estaban en un stand y él estaba allí promocionando todos esos libros, toda esa oferta editorial que tiene Las FARC. Pues él es Manuel Bolívar. Manuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Pues no, las gracias es para mí, de mi parte para ustedes, porque dan la posibilidad de conocer mi historia, que es en general la historia de, como tú lo decías, de muchos compañeros y compañeras que pertenecemos ahora al partido FARC y que antiguamente estuvimos en la guerrilla de las FARC. Entonces, conocer una partecita de la vida de uno es conocer parte del movimiento y de las causas de por qué nosotros estuvimos en la guerrilla y por qué ahora continuamos de manera comprometida con la lucha por la paz y la consolidación de la justicia social aquí en este país. Que es muy importante también, pues la idea es cambiar como esa estigmatización que hay aún con estas personas que quieren forjarse un futuro diferente a la guerra, a estar en la selva, a estar en otro ambiente a la que estuvieron muchos años. Bueno, hay que decirle a nuestros oyentes que nosotros estamos transmitiendo también por Facebook Live, la 90.4 FM Estéreo, si tienen alguna pregunta, también a través de nuestra red social Twitter, @laudestéreo. Bueno, Manuel, empecemos desde un inicio. ¿Usted es bogotano? No, yo soy de Tabio, que es un pueblo que queda aquí en la sabana de Bogotá, es cerca relativamente, queda como a 1 hora en vehículo. Es muy, muy cerquita. ¿Cómo fue su vida de infancia? Hablemos un poco de su familia, de sus padres, si tenía hermanos, cómo es ese núcleo familiar y cómo era ese ambiente familiar, Manuel. Bueno, pues yo nací en 1978, el 5 de noviembre, y casi toda la parte de mi vida, de la juventud y la niñez, la viví en Tabio, porque en Tabio estudié mi primaria y luego fui a un pueblo que queda cerca que se llama Cajicá y ahí hice mi bachillerato, pero yo viajaba y regresaba otra vez al pueblo. Cuando termino el bachillerato es que me vengo a Bogotá. Entonces, pues, Tabio es la mitad, bueno, un poquito menos ya, un poquito menos de la mitad de mi vida, y pues fue donde me formé, donde crecí, como me preguntas, con una gran familia. Nosotros, la familia Díaz, que es mi familia en Tabio, es una familia bastante grande. Mis abuelos eran de Chía, y mira, curiosidad, que cuando yo me entero, después de muchos años, pero nunca intenté preguntar más o hablar sobre el tema, porque en esa época uno es muy joven y no tiene como conocimiento de dónde es que vive. Sí. Mis abuelitos son de Chía, ellos, o fueron,
aunque vive mi abuela todavía, mi abuelo ya murió, ellos eran de Chía y viajaron a Tabio desplazados por la violencia partidaria que se vivía en esa época. Él se fue por finales del año 48, casi 49, se fue para Tabio, porque él era conservador, era del Partido Conservador, y era de esos hombres que era muy activista, él es de origen campesino, y él era muy activista y pues se dejaba permear, me imagino que en esa época, por esos discursos viscerales que los jefes del Partido Conservador daban en esa época, entre esos el papá de Laureano Gómez, de Laureano Gómez, y se metían problemas. Les rompía las pancartas a los del Partido Liberal, les bajaba los afiches que colocaban y peleaban con ellos. Entonces, cuando matan a Gaitán, pues se genera una violencia muy grande, como ya sabemos, y pues él es un afectado directo de ahí, porque Chía es un municipio muy conservador. Perdón, era un municipio liberal. Y él se va entonces hacia Tabio, porque Tabio es un municipio que era de corte conservador. Entonces allá se va a vivir en una finca, en una vereda alejada del pueblo, y en esa época pues eran unos pueblos muy pequeños, no son tan urbanizados como ahora. Ahora que volví del monte y regresé a mi pueblo en estos días. Por una ciudad. No, sí, ya no, yo no conozco. Sí. Eso es completamente diferente. Entonces en esa época era una vereda muy lejana y allá tuvieron ellos, mis abuelos, 11 hijos, entre esos mi mamá. Y ellos estudiaron allá en la escuela de la vereda, que además tenía un nombre muy bonito, la escuela de los Ocales, porque eran unos eucaliptos, era la escuela alrededor rodeada de eucaliptos. Yo la alcancé a conocer y era muy bella. Ellos estudiaron allá su primaria y al bachillerato se fueron al pueblo. Y bueno, allá mi mamá conoció a su hombre en ese momento, que tuvo 2 hijos con ella, entre ellos yo, mi hermana, que es un año menor. Mi mamá vivió lo que viven muchas mujeres en este país, el abandono por parte de su compañero. En este caso de mi papá, se fue y nos sacó adelante durante toda la vida. Ella solita la luchó, que ella es un ejemplo para mí. Yo creo que todos los días seguiré recordándole, llevándolo en el corazón y en la mente, porque su vida para mí fue la que me empujó a hacer todas estas cosas. Ver esa lucha constante, ese sacrificio de plantearse una meta y lograrla. En todos los aspectos mi mamá es como mi ejemplo, es como la persona que yo sigo. Y bueno, entonces, como te decía, tuvo mi mamá otros 10 hermanos, entre hombres y mujeres. Entonces tú te puedes imaginar, cuando todos llegaron a la época de tener hijos, pues todos tuvieron hijos, y unos tuvieron hasta 3. Sí. Entonces éramos como 11 primos más allá en la casa, y grandísima. todos crecimos así, muy pequeños, y además en un ambiente. Ellos se vinieron, mis abuelos se vinieron de la vereda que estaba allá, que se llamaba Río Frío, más lejana del municipio, se vinieron más cerquita, a otra vereda, que en esa época era una vereda que tenía 2, 3 casas. Ya ahora es un conjunto residencial, todo ahí. ¿Cómo cambian las cosas? Sí, y ahí crecimos nosotros, nos la pasábamos jugando, divirtiéndonos en un ambiente muy sano, un ambiente pues rural y ya cercano al pueblo, y después con los estudios pues a la ciudad, con unos valores. Yo creo que también eso es lo que lo ha hecho a uno lo que es el día de hoy. Mis abuelos eran unos abuelos muy trabajadores, muy juiciosos, muy respetuosos de los valores cívicos, que nos los inculcaron todo el tiempo, nos los transmitieron y nos formaron, yo creo que como unos buenos hombres y unas buenas mujeres. Yo tengo mis primos ahorita que volví del monte de la guerrilla y me encuentro con ellos, y todos están haciendo su familia, tienen su carrera universitaria, sus trabajos, y no veo a ninguno que sea desjuiciado, por decirlo así. Todos son muy juiciositos. Todos son una muy buena crianza juiciosos, tuvieron. sí, exactamente, son muy ordenados, y además el ambiente todo el tiempo es de familiaridad, de amor, de compartir, y como viven todos cerca. Sí. Entonces es un núcleo muy muy fuerte el que está ahí, sobre todo con los vínculos como del amor, ¿sí?
Muy unidos todos. Sí. Bueno, se vino a estudiar acá a Bogotá sus carreras universitarias, ¿cierto? Se vino a estudiar comunicación social y el periodismo y lo alternaba Pero con... mira que te cuento una cosa. Señor. Yo antes de venirme para el ejército, para la ciudad a estudiar, fui al ejército. Ah, prestó servicio Yo presté militar. servicio militar, estuve Ajá. un año Sí. aquí en el batallón de servicios número 13, que es en el Cantón Norte, y presté servicio militar. Y además no porque me tocara, o sea, sí me tocaba, pero pues... Pero lo quería hacer. Yo lo quería hacer. Sí. O sea, no era No que fue me obligado. tocaba, no, sino que yo quise hacerlo, me gustaba esa vida del ejército y dije, pues voy a prestar el servicio militar y me fui. Sí, servirle a la patria. Exactamente, ¿Le sí. gustó esa etapa? Pues mira que me pareció muy interesante. Después fue esencial para mi vida. Sí, aprendió Sí, muchas cosas de las que pudo hacer ahí en la selva. Exactamente, yo aprendí muchas cosas, entre esas disciplina, orden y algunas habilidades que después pues me fueron muy necesarias en la guerrilla y que no tuve que adquirirlas allá, a llegar de sopetón a adquirirlas, sino que ya las llevaba, Sí. como la destreza militar, saber entender qué es una orden, cómo se recibe, que hay una subordinación, esas cosas que están presentes en todos los cuerpos militares, Sí. independientemente que sea un ejército o una guerrilla. Entonces, esa partecita también, y muy particularmente te cuento que yo estuve allá en el ejército y después de prestar 6 meses de servicio de instrucción, estuve en el ejército, en el circo del ejército, estuve ahí, Sí. 6 meses, que es un circo que hacía actividad, lo que se llama actividad cívico-comunitaria, Sí. que es ir a las comunidades y llevar diversión a la gente. Entre esos había una banda musical, había un grupo de teatro, estaba el circo y pues eso era lo que se hacía ahí en eso. Bueno, aprendió de todo, digamos que hasta ahí iba su vida normal, ingresó a la universidad. ¿Por qué escoger comunicación social, periodismo y por qué escoger sociología y hacer las dos carreras al tiempo? Sí, no, pues todo eso son historias larguísimas, ¿cierto? Mira, como te decía, yo viví con mis abuelos. Sí. Toda la vida viví con ellos. Y alcancé a estar todo el tiempo cuando mi abuelo vivió. E incluso cuando él murió yo estaba todavía en la ciudad. Y yo vivía con ellos, mi mamá, mis abuelos y yo y mi hermana. Y mi abuelo se levantaba muy sagradamente a las 4 de la mañana y prendía el radio a escuchar Caracol Noticias, porque él escuchaba Caracol Noticias, y a escuchar el radio, y además de eso, durante el día, pues, leía el periódico. Él leía el periódico El Espectador, El Tiempo, El Nuevo Siglo. Entonces, en mi casa siempre estuvo como ese ambiente de la presencia del periodismo, ya fuera por la radio, por la prensa escrita, y también, fundamentalmente, por la televisión. Porque en esa época como que se populariza bastante la televisión y los hogares colombianos pueden comprar muchos televisores. Entonces en mi casa se compraban los televisores y yo era un asiduo compañero del televisor. Televidente así. Sí, yo era muy activo y especialmente a mí me gustaba la televisión pública. Yo veía la Señal Colombia y veía sus programas de educación televisiva y pues a mí me encantaba eso. Y pues me fui metiendo en ese ambiente como de estar metido en la producción periodística y ya cuando estoy en el bachillerato a mí me gustan mucho las humanidades, entonces me voy por las humanidades, me voy como por la filosofía, por el español, mucho por la literatura y me comienza a gustar escribir, como hablar, como decir cosas, como pensar en hacer proyectos de comunicar y entonces digo, no, yo quiero estudiar comunicación social y periodismo en algún momento. Entonces, cuando salgo del ejército, de una vez estoy un medio año sin hacer nada y comienzo a hacer los trámites para ingresar a la Universidad Santo Tomás a estudiar comunicación social y periodismo. Y además que me gustó, no sé, tal vez era el gancho y yo lo cogí, me gustó mucho porque decía comunicación social y periodismo con énfasis en la paz. Sí. Entonces me interesó eso, que hicieran ese énfasis y me fui para allá a estudiar comunicación social y periodismo. Esa facultad era recién fundada, la habían fundado hacía un año. Yo entraba a tercer semestre, era
perdón, era el tercer semestre y yo entraba a primero. Además de eso, en esa época también en esa universidad fundaron la Facultad de Sociología, que también estaba por lo mismo, iba en tercer semestre. ¿Pero en la Nacional o en No, la, ahí en la Santo en la Tomás? Santo Tomás, sí. Sí. Fundaron esas dos carreras. Y las dos carreras tomábamos los estudiantes las clases en el mismo edificio, que era el edificio Sogamoxi, que es un edificio nuevo. Y nosotros ahí interactuábamos y hablábamos con los muchachos de sociología. Evidentemente, pues hablábamos de las muchas otras cosas, coincidencialmente y raramente podríamos decirlo, porque muchas veces los estudiantes no hablamos de eso, pero hablábamos de los textos que se leían en las clases. Entonces los de sociología nos compartían lo que ellos estaban estudiando. Y precisamente en esa época ellos estaban viendo el tema de la tierra, y hablando sobre la hacienda, y hablando sobre la concentración de grandes extensiones de tierra en unas pocas manos y así. Y pues a mí me interesó el tema, además porque pues yo vengo de una familia campesina, vengo de conocer qué es lo que es la tierra, de vivir ahí en la tierra y de trabajarla, y de conocer su realidad, de conocer grandes fincas, de conocer grandes haciendas y conocer la poca tierra que tienen los campesinos. Entonces pues ese tema me pareció interesante y dije, pues voy a estudiar sociología. Pero dije, pero no quiero estudiar acá en la Santo Tomás, quiero estudiar en la Nacional, esa carrera. Y además, ¿por qué? Porque mi sueño siempre ha sido, desde esa época, combinar como las dos cosas, ¿no? Combinar el periodismo con la sociología, o sea, hacer como periodismo investigativo sociológico y hacer una sociología periodística, digámoslo así. Entonces dije, pues me voy para la Nacho, me presenté al examen, pasé y pues comencé a hacer las carreras. Y bueno, ya después se desencadena todo lo que es mi vida política y finalmente pues me tengo que ir por problemas del conflicto armado de este país. Bueno, hablemos justamente de eso. Usted estaba haciendo sus carreras, comunicación social, estaba haciendo sociología, se estaba dando cuenta a través de los textos, a través de, digamos, de esas tertulias que tenía con sus compañeros, esa inequidad que existe en el país y pues lo que usted nos cuenta más o menos enfocado con el tema rural sobre todo. Ahí empezó como usted a reflexionar sobre lo que estaba pasando en el país. Muchos hablan de que en la universidad se lava el cerebro, por eso muchos estudiantes, muchos jóvenes eligen unas opciones. Usted eligió una opción que es irse a la guerrilla. No quiero decir que le lavaron el cerebro, pero pues eso es como lo que piensan muchas personas. ¿Cómo fue ese momento? Obviamente usted dice que hubo amenazas por parte de paramilitares, pero ¿qué hizo usted para que lo amenazaran y para que tuviera que decidir irse a la guerrilla? Bueno, sí. Evidentemente en la universidad hacen un lavado de cerebro, pero es para limpiárselo a uno. Bueno, claro que no todas las universidades, digámoslo así, pero sí fundamentalmente las universidades que son universidades públicas, tienen una responsabilidad social y ellos la conocen, y en la medida en que realizan esa labor social responsable, pues hacen ese ejercicio de limpiar la cabeza de tanta propaganda, de tanta cosa, de tanto discurso negativo que venden los políticos, que venden la gente interesada en conservar un estado de situación que mantiene a la gente en conformidad y en una situación de explotación también. Entonces las universidades sí cumplen una gran labor. Pero es un lavado, como te digo, es un lavado para limpiar y además para entregarle a uno elementos cognitivos, elementos epistemológicos, podríamos decir, para que uno aprenda la realidad, la conozca, la analice, la desintegre y vuelva a hilarme y diga, ah, bueno, es que esto es así, esto es acá, ahora sí entiendo esto, ¿por qué? Entonces, en esa medida, la universidad sí cumple una gran labor, una labor muy benéfica, y creo que la universidad, precisamente en esta época, está en un estado de reflexión en el que debe asumir incluso aún posiciones mucho más responsables. No lo decimos la universidad en general, pero sí algunos de los sectores que representan las universidades o que pueden tener la capacidad de dirigir una universidad y no lo asumen todavía con esa responsabilidad social. Y yo creo que el año pasado las manifestaciones de los estudiantes y de los profesores también es una muestra de eso, de que existe una universidad crítica que le aporta al país y que está en mora de hacerlo mucho más comprometidamente. Pero bueno, entonces te digo que yo comencé mis estudios, mis lecturas, y estando en la Universidad Santo Tomás,
no en la Nacional, porque mucha gente piensa que la vida política de los guerrilleros de las FARC comienza en la Universidad Nacional O en la universidad o en la pública. universidad pública. No, yo estando en la Universidad Santo Tomás, comencé a interesarme por temas de orden social, digamos, como esas preocupaciones muy de un ciudadano común, pero más allá, un poquito más como de activismo. Entonces yo comencé a meterme en grupos de estudio, a hablar sobre un tema, a hablar sobre el otro, y estando en eso, asesinan a Jaime Garzón. Y eso fue un viernes, yo estaba en mi casa en Tabio, venía para acá, para Bogotá, y en el camino me enteré, y llego a la universidad y habían otros compañeros, que eran de diferentes facultades, ingeniería, había un filósofo, se llama Fabián, un compañero muy, muy agradable, que incluso por ahí me lo he encontrado, y nos acordamos de esas historias, y resulta que nosotros nos pusimos a hablar ahí en la plazoleta central de la Santo Tomás, y dijimos, ¿por qué? Motivados, ¿por qué esa conversación? Porque ese día había un concierto ahí, concierto de salsa o algo que generalmente hacía Bienestar Universitario los viernes para que los muchachos se divirtieran. Pues resulta que nosotros dijimos, oye, pero bueno, chévere que hagan su concierto, pero que también haya una manifestación. Además esta universidad pues tiene una facultad de comunicación social y no dice nada, no manifiesta nada por el asesinato hace 2 horas de Jaime Garzón. Entonces dijimos, no, eso no puede ser así, ¿cómo así? Vamos a decirle a la universidad que eso no es así, que debe pronunciarse con algo. Entonces escribimos una carta y se la dirigimos al rector de la universidad con copia a las facultades de nosotros, que éramos de comunicación social, de filosofía, de ingeniería y de sociología. Bueno, eso fue el viernes, dejamos nuestra carta ahí, nos fuimos. Cuando el lunes yo estaba en clase y golpearon, toc, toc, y dijeron, Omar Navarro, porque ese es mi nombre. Aquí está el estudiante Omar Navarro. Sí, aquí está, soy yo. Listo. Que lo necesitan en la rectoría de la facultad, de la universidad. Yo dije, ¿ahora qué hice? Bueno, Todo pensó menos que fuera no, por la ya carta. a mí ya se me había olvidado lo de la carta. Sí, yo dije, no, pues quién sabe. Bueno, llegué allá y cuando llego y subo las escaleras y entro al hall de la rectoría, estaban los compañeros con los que habíamos hecho la carta. Y yo dije, ya. A todos los llamaron, Sí, entonces, entonces ya ya supuso que era entendí eso. qué era. Y bueno, nos llaman y nos entra el rector y nos pregunta que, bueno, que cuál era el motivo de esa carta, que qué era lo que había pasado. Nosotros le explicábamos, y él nos dice, ¿es que ustedes son comunistas? Y todos nosotros nos miramos y, ¿pero qué es comunista? Ni idea. Bueno, le dijimos que nosotros no éramos comunistas ni nada por el estilo. Bueno, nos dijeron, está bien, vamos a olvidar eso, vamos a olvidar eso, y nos mandaron al psicólogo. Teníamos que ir al psicólogo durante 2 meses, cada 8 días. Ir al psicólogo, imagínate. Y ustedes, listo, obedecieron. Pues sí, claro, por salir de ahí rápido. Sí, vamos al psicólogo. Sí, vamos al psicólogo. Nos fuimos, pero entonces comenzó la inquietud de nosotros. ¿Qué es eso de ser comunista? Y bueno, comenzamos a buscar qué libros, qué comunismo, qué Marx, qué Lenin, qué Engels. Y pues en esa búsqueda yo encontré un libro, un compendio de escritos de Marx, Engels y Lenin que se llamaba El periodismo en la revolución. Y yo dije, ve tan curioso. Y me puse a leer todos esos artículos de ese compendio y pues me pareció una propuesta súper interesante porque hablaba sobre la responsabilidad social del periodismo y su vinculación con los problemas de la gente y toda la cosa. Y bueno, la vida de Marx, que con la Gaceta Renana, de Lenin, luego con todo lo del periódico Iskra, y yo dije, no, pues esto es lo que me gusta, esto me parece interesante. Y así fue que me fui metiendo por ese lado. Y yo comencé como a estudiar yo aparte los libros de Marx, de Engels. Y pues finalmente cuando llego a un momento en el que me vinculan a la Juventud Comunista, porque en la Universidad de Santo Tomás había un grupo de la Juventud Comunista y entonces me vinculan, porque como eran amigos míos, sino que yo no sabía. Sí. Y entonces me vinculan a la Juventud Comunista y de ahí es que comienza ya mi vida política a este espectro de la izquierda, digámoslo así.
Bueno, entro a la Universidad Nacional, continúo mis estudios allá y pues allá sí ya voy a estudiar Marx, porque pues antes eran 2 semestres, tocaba estudiar Marx, Marx 1 y Marx 2, donde uno lee sus libros, lee sus obras, sus artículos, etcétera, los discute y pues se mete uno en la vida política de la universidad también, y pues ya ahí termino como de convencerme de que esa es la opción que yo quiero, tanto la opción política como ideológica como filosófica. El comunismo, el materialismo dialéctico. Entonces, estando en eso, yo digo, no, yo quiero algo más. Además porque, que era lo que te decía anteriormente, ¿por qué yo voy al ejército? Porque desde muy pequeño, pues a mí en Tabio me educaron mucho con el amor a la patria. ¿Por qué? Porque la escuela de nosotros era una escuela pública, y era la escuela Camilo Torres. Entonces allá el sentimiento patrio y de estar todo el tiempo recordando y haciendo memoria de la lucha independentista, de los líderes de la revolución de la independencia, pues entonces está todo el tiempo presente. Están hablando uno de Simón Bolívar, de Antonio Nariño, de Camilo Torres, de Anzoátegui, bueno, todos los hombres y las mujeres, porque también nos hablaban de Policarpa, nos hablaban de Manuelita. Entonces, pues eso como que me avivó a mí el sentimiento de interesarme por la vida militar y especialmente por el pensamiento bolivariano. Entonces yo ya conocía algo de Bolívar, pues muy precario, pero sí me interesaba. Entonces, estando en la universidad, como que combino esas dos cosas, el pensamiento marxista, el pensamiento bolivariano me gusta, y entonces yo quería como hacer muchas cosas, yo no quería estar ahí solamente en la actividad política normal. Y además porque hay algo que me marca a mí profundamente y yo digo ya no más esta vida de activismo político universitario, y es que en una sesión, en una época de unas grandes manifestaciones que hubo en la Universidad Nacional por allá por el año 2002, asesinan a un compañero que se llamaba Giovanni Blanco. Él era estudiante de medicina en un tropel, en una pedrea. Lo asesinan con un disparo al corazón de un francotirador. Y yo digo, no, pero eso a mí me hizo reflexionar mucho. Y por un lado dije, no, pues yo aquí tirándole piedra a un policía, ¿cuántos años llevamos en la universidad pública tirando piedra a un policía mientras él tiene armas, francotiradores, asesina, no hay justicia para al que asesina? ¿Y qué se está logrando con eso? Digo yo. Pues no, pues si yo quiero de verdad hacer algo radical, entendido en el hecho de ejercer violencia revolucionaria, pues hombre, qué cosa más ridícula estar tirando piedra. Pues más bien, pues me voy para la guerrilla, y ahí sí de verdad he hecho toda la piedra que sea. Y se decidió ir a la guerrilla. Y me fui para la guerrilla. Pero fue una decisión suya, ya habían otros compañeros que tomaron esa decisión, que lo influenciaron de alguna manera para irse allá. No, porque es una decisión dura, o sea, sí. Usted debe venir de una familia, ese núcleo familiar tan unido, de estar pues en un pueblo, venir a la ciudad y decir, me voy a la selva, al monte, a luchar. No, eso fue una decisión muy individual, supremamente individual, porque yo dejé el grupo, la Juventud Comunista, yo me retiré de la Juventud Comunista y estuve casi un año sin estar en activismo, digamos, sino dedicado a mis cosas. Y en todo ese transcurso es que yo digo, no, ya, me voy para la guerrilla. Y así es como me vinculo a la guerrilla. Yo ingreso a la guerrilla en el año 2001. Pero no ingreso a la guerrilla para irme al monte de lleno, no, sino yo ingreso a la guerrilla para estar acá, en lo que se llamaba en esa época el Partido Comunista Clandestino. No, Partido Comunista Clandestino Colombiano, que es una estructura que existía en esa época. Otra era la milicia urbana, eran dos estructuras diferentes. Sí, entonces yo estoy en el Partido Comunista Clandestino Colombiano y viajo al monte. Me estoy una temporada de 1 mes, 2 meses, 3 meses, una vez estuve 9 meses y bajo nuevamente aquí a la ciudad. Estando en esas correrías, ya habían pasado casi 2 años,
capturan al jefe de nosotros en esa época. ¿Que era quién? Pues, bueno, pues eso era, no sé si ya ahorita, no, eso yo creo que todo el mundo sabe, ya no. Bueno, el jefe mío era Carlos, que es ahora uno de los jefes de un proyecto productivo, que es el de la cerveza La Roja. Él era mi jefe. Sí. Ya lo capturan para la cárcel y él está en la cárcel, creo que son 5 o 6 años. En esa época, entonces, yo digo, la cosa se pone como caliente. Y evidentemente, estando un día en un parque, en el Parque Nacional aquí cerquitica, Sí, hacia allí el nomás, norte, aquí sí. hacia la izquierda, estando ahí, yo ya llevaba mi vida clandestina, entonces yo me la pasaba por aquí caminando por la ciudad, en reuniones, haciendo cosas, solo, y estando un día solo aquí en el parque que te digo, me llega un agente del DAS y se me presenta y me dice mis nombres. Él se presenta con mi nombre, me dice, hola, yo soy Omar Alberto Navarro Díaz. Pues yo ahí ya me asusté, Sí. de una vez, yo ya volteaba para todos los lados mirando a qué horas bajaban unos tipos encapuchados de una camioneta y me llevaban. Entonces me dijo el tipo, mire, usted tiene muy malas amistades y es mejor que deje esas amistades porque le puede estar pasando algo. Lo vamos a matar. Entonces yo dije, pues muchas gracias, señor. Qué amable por el consejo y por el aviso. Y pues sí, evidentemente yo a la semana, a los pocos días, armo mi maleta y me voy para el monte. Y allá me quedo hasta que se firman los acuerdos y me vengo para acá. O sea, 20 años. ¿Qué? más o 15 menos, años. 15 años, sí, más o menos 15 años desde los Sí. 23, ahora tiene 40, ¿cierto? 41. 41 años. Bueno, hablemos así a grandes rasgos cómo fue esa vida en el monte, qué le quitó la guerra, qué le puso a la guerra a usted como persona. A ver, fueron 15 años duros. 15 años duros en los que aprendí demasiadas cosas. La guerra me quitó muchas cosas. Me quitó, por ejemplo, la oportunidad de haber tenido la posibilidad de graduarme de mi carrera, de mis carreras, de graduarme de comunicador y graduarme de sociólogo hace 20 años. De haber compartido más con mi familia, haber visto crecer a mis primos, a sus hijos, a mi sobrina. Me quitó la posibilidad de estar con mi mamá durante sus últimos años, porque mi mamá murió mientras yo estuve en la guerrilla. Ella murió alrededor de hace 5 años y yo salía del monte hace 2 años. ¿Y murió qué? ¿Decepcionada, preocupada? ¿Cómo murió con respecto a usted, a lo que estaba haciendo? Pues mira, yo te lo resumo así porque yo realmente no sé. No sé cómo fue la cosa, además porque casi no me gusta hablar de ese tema así tan profundamente. Pero el día que yo fui a mi casa, que volví, Sí. después de más de 16 años, porque yo me fui de mi casa antes de que me fui para la guerrilla y no había vuelto por la vida clandestina. Entonces, llegué allá y mi abuela, que todavía vive, mi abuela me recibió y lloraba y me decía, este era el momento que su mamá esperaba, verlo regresar. Ella, cuando estaba acostada en su cama, que se estaba muriendo porque ya tuvo una enfermedad degenerativa, estaba ahí acostada en su cama y me decía mi abuela que ella todos los días miraba por la ventana, porque ella pensaba que ya iba a llegar yo. La ilusión de verlo. Sí, entonces pues yo me imagino que ese es el gran sufrimiento que ella tuvo. Para ella yo creo que fui pues muerto, desaparecido. No supo No, de ella usted nunca, durante todo ese tiempo. nunca supo. Cuando usted le avisó que iba para la guerrilla, que se iba para la No, selva. no, nunca, nada. Yo no avisé a nadie, no, uno no podía avisarle a nadie. Irse No. y ya. Y ya, sí. Eso fue una decisión dura también por Sí. la mamá sobre todo. Sí, sí. Bueno, eso le quitó la guerra. Me quitó la guerra, me quitó esas cosas, me quitó la oportunidad de haber disfrutado más de lo que te digo, de la vida cuando se está en paz. Pero bueno, me dio otras cosas y unos elementos muy importantes que yo creo que
son las que ahora más valoro que cualquier cosa, porque me entregó en todos los campos de mi vida elementos importantes para mi formación actual y pues la que pienso desarrollar. Fundamentalmente me enseñó que la guerra no puede ser, que la guerra no es un escenario que debamos vivir o que tengamos que vivir. Yo creo que eso es lo más importante que aprendí, que la guerra es sufrimiento, que la guerra es dolor, que la guerra es para todos de la misma forma, que la guerra no es una para los soldados y sus familiares y la guerra es otra para los guerrilleros y sus familiares. No, la guerra es la misma, porque es dolor, es muerte, es sufrimiento, es llanto, es tristeza. Eso es la guerra. Y ese mismo dolor que sufre un familiar de un guerrillero lo sufre un familiar de un soldado y lo sufre un familiar de una víctima. Entonces, en esa medida, yo lo que aprendí es que a eso no se le puede apostar nunca más y que personalmente, yo como persona, como hombre, al igual que en el partido nuestro, al igual que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, le apostamos con corazón, con nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, a que la guerra nunca se repita y que la única posibilidad que exista en nuestro país es la de caminar hacia la paz, donde se respete el argumento del otro, donde uno tenga la posibilidad de pensar diferente sin que nadie lo amenace, sin que nadie esté detrás de usted buscando la forma de acallarlo. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo ahora con el partido y con todos los diferentes trabajos a los que le apostamos, no la guerra. Yo creo que esa es la gran conclusión, el gran aprendizaje mío es no a la guerra, por ningún motivo. Y bueno, y también me entregó otras cosas muy importantes. Por ejemplo, yo como sociólogo tuve la oportunidad de conocer en profundidad la profundidad del campo colombiano, que es un tema que a mí me interesa, como te decía anteriormente, el problema de la tierra, el problema del campo, a mí fue el que me motivó a estudiar la sociología. Entonces, pues, conocí en profundidad la vida de nuestros campesinos, con esas condiciones tan precarias, tan difíciles, alejado de cualquier beneficio de la sociedad, de la civilización, y además vivir con una alegría también, con una entrega a sacar sus familias adelante, sus proyectos adelante. Eso lo conocí también muchas comunidades indígenas, conocí comunidades afrodescendientes, conocí la riqueza natural, biológica, la biodiversidad de nuestro país, cómo se destruye, pero también cómo se conserva. Esa gran riqueza que tenemos que proteger, aprendí eso allá. Trabajé 5 años en la emisora de las FARC, Voz de la Resistencia, y aprendí y perfeccioné las cosas que yo estaba haciendo cuando estaba en comunicación social, en periodismo en la Universidad Santo Tomás. Aprendí a hacer producción radial, no solamente a escribir un guión, sino también a hacer reedición de audio, pero también a soldar una antena y a meterle gasolina a la planta y arreglar la planta si se dañó. Entonces aprendí una cantidad de cosas y aprendí el valor tan importante de la solidaridad, de la fraternidad, de la camaradería, del respeto y del sacrificio por sacar proyectos adelante con lo más escaso que uno tenga. Saber que si uno tiene una puntilla hay que guardarla y valorarla como si fuera el bien más preciado, porque no se tiene absolutamente nada más. Yo creo que eso lo valoro muchísimo, lo aprendí demasiado. Aprendí también, mira las dificultades de la guerra, aprendí a conocer el hambre, a conocer cuando se tiene hambre, cuando se tiene miedo, cuando se tiene cansancio. Y eso me hace comprometerme ahora mucho más con este trabajo que yo estoy realizando, y especialmente con todo lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos. De los acuerdos. Antes de hablar de eso, ¿hay algo que le avergüence de la guerrilla? Porque como sociedad civil, pues a veces vemos todo lo que pasó en estos más de 50 años de conflicto armado con las FARC y vemos todos los vejámenes que sucedieron, violación, reclutamiento de niños, delitos de lesa humanidad. ¿Usted se avergüenza? No digo que usted los haya cometido, pero sí sus compañeros, sus camaradas, de todo lo que cometieron y que
por alguna manera o como ser coherentes con lo que está pasando ahora, la gente a veces exige que realmente se pague por eso, ¿sí? Eso es como que lo que está en el ojo del huracán en este posconflicto. ¿Usted se avergüenza de eso? ¿Qué le dice a sus colegas o a los mismos miembros de las FARC que ahora están reincorporándose que cometieron este tipo de delitos? Bueno, mira, evidentemente las FARC-EP, como organización política militar, como un cuerpo político en armas, cometimos gran cantidad de crímenes, barbaridades, hechos, como te decía. Por eso mi gran reflexión es que la guerra es la guerra para todos, y que nosotros, al haber empuñado las armas, claro, lo hacíamos con una justa causa, pero resulta que usted, por más que empuñe un fusil por una justa causa, genera dolor, genera tristeza, porque ese fusil es un arma que asesina. Ya comenzando por ahí, es algo muy complejo y muy difícil de entender, y que solamente yo creo que lo puede entender alguien quien haya estado en armas. Y por eso yo no soy de esos discursos fanáticos, no soy de esos discursos irreflexivos. Yo por eso entré en mucha contradicción con el camarada Iván Márquez cuando dijo que abandonar las armas había sido un error. Creo que ese es el error más grande que él haya podido cometer, decir eso. Porque abandonar las armas, dejar las armas, nosotros, fue lo mejor que pudimos hacer. Y no solamente porque es un compromiso político con la sociedad, porque es que estamos apostándole a la paz, porque estamos apostándole al diálogo. No, no solamente por eso, sino en la medida en que nosotros, si no hubiéramos dejado las armas, finalmente, al trasegar de los años y de las cosas, hubiéramos terminado vinculados como cualquier banda criminal en este país. Porque se cometieron muchos actos criminales, muchos errores, por la incapacidad nuestra de formar mucho más profundamente a nuestros militantes en lo que son los valores que las FARC estaban encarnando. Que la lucha por el pueblo es una lucha comprometida por el pueblo, y fundamentalmente hay que respetar al pueblo. Y pues nosotros cometimos muchas cosas que irrespetaban a ese pueblo, que irrespetaban, y no solamente el concepto de pueblo cuando decimos es que el pueblo son los explotados de nuestro país, no, es que el pueblo colombiano son todos. Ahí sí, qué pena, pero la gente del pueblo es la gente que es de derecha, la gente que es de izquierda, la gente que es de centro, todos, todos. ¿Por qué? Porque es que todos somos personas y tenemos un gran valor cada uno de nosotros, que es la vida, y la vida hay que respetarla, independientemente de que usted piense como sea, pero hay que respetarla, y nosotros ese valor tan sagrado que es la vida de cualquiera, no lo respetamos. Evidentemente cometimos muchos crímenes. No me avergüenza en la medida en que esa vergüenza no quiero ocultarme, ¿sí? Sino más bien esos actos que cometimos de barbaridad, los enfrento, y los enfrentamos. Yo sé que como colectivo los enfrentamos para asumir desde esa posición de enfrentarlo un compromiso mucho mayor, y que la gente se dé cuenta que hay una gran responsabilidad de nosotros por resarcir todos los hechos criminales que hayamos cometido como una organización. Eso me parece que es lo que nosotros asumimos. Yo particularmente lo asumo todo el tiempo como una posición crítica y autocrítica, y me lo ha dado fundamentalmente la posibilidad ahora en este proceso de implementación, estar ahora aquí en la ciudad, en Bogotá o en muchas otras ciudades a las que he ido, de encontrarme con víctimas, de encontrarme con familiares de víctimas, de encontrarme con soldados, encontrarme con paramilitares, y verlos a la cara y pensar que esa persona vivió lo mismo que yo. Cuando un gran choque que yo tuve aquí en la ciudad fue encontrarme en un evento con paramilitares, y yo dije, pero mire, esta persona me está saludando bien, está hablando, me está vestido igual que yo, estamos compartiendo un café y estamos hablando, y sé que esa persona vivió en el monte, tuvo que aguantar hambre, tuvo que sufrir frío, tuvo que aguantar cansancio, tuvo que sufrir las mismas cosas que yo. Entonces, ese reconocimiento de ese dolor mutuo me ha hecho
no sé, como es como ha sido para mí como una cosa como de saneamiento, para poder entender que lo que te digo, la guerra no puede ser. Y ese es el gran compromiso, el compromiso con las víctimas de todos, absolutamente todos. ¿Cómo le parece, pues usted ya habló de Iván Márquez, la actitud de Jesús Santrich, que no sé si lo sorprendió a ustedes, si lo sorprendió a usted, de alias El Paisa? ¿Cómo le parece pues la actitud de estos personajes tan visibles de las FARC que le estaban apostando en su momento a la paz y que ahora dicen que no le apuestan, que desperdiciaron, digamos, un espacio en el Congreso de la República, que era un espacio pues no peleado, digamos, acordado? Esa es la palabra, entre gobierno y las FARC. ¿Qué le parece esa actitud y qué le dice usted a ellos cuando usted realmente está convencido de que la paz se puede realizar y se va a realizar, se va a llevar a cabo? Sí, pues para mí fue una situación muy compleja cuando todo comenzó, porque yo al camarada Iván Márquez lo conocí en La Habana. Nosotros compartimos allá un tiempo, yo estuve un año en La Habana y estuve pues cerca de él. Y además anteriormente era un hombre que yo admiraba muchísimo al interior de las FARC, sus comunicados, sus discursos, su compromiso, su claridad frente a las cuestiones políticas. Yo lo admiraba pues demasiado, y acá en la ciudad pues ya tuve la oportunidad de conversar con él, de manifestarle también esa admiración que le tenía todo el tiempo. Me acuerdo que casi que unos días antes yo había ido a La Habana porque fui a un evento que me habían invitado y compré unos tabacos y se los traje al camarada Iván Márquez, como unas semanas antes de que él se fuera. Cuando él se fue y yo me enteré, yo hablé con él. Le escribí, él ya estaba allá en Montañita, yo le escribí, bueno, camarada, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, el compromiso es acá, el escenario en el que usted debe estar acá, además usted debe ser el líder natural de nosotros, usted dirigió los diálogos, usted debe estar aquí. Bueno, él me contestó que fuera a visitar allá a Montañita y hablábamos. Yo dije, listo, voy a ir, camarada. Pero bueno, las cosas aquí en la ciudad es mucho trabajo, nunca pude ir, y se fueron desenvolviendo los hechos hasta que él se desapareció. Y yo ya dije, no, ya hasta aquí ya llega esa admiración por él, porque yo veo a mis jefes, digámoslo así, mis jefes del partido, a mis camaradas, como Carlos Antonio Lozada, como Pablo Catatumbo, como Ricardo Telles, como Pastor Alape. Los veo aquí en el Congreso, en el Consejo Nacional de Reincorporación, en la CICIBI, enfrentando todos los trabajos y especialmente esas cosas, las cosas por las que nosotros tenemos que responder. Y yo los veo ahí a ellos respondiendo, sin miedo a nada. Si me van a venir a llevar a la cárcel, que me lleven. Y yo digo, no, es que ese es el ejemplo. Entonces ahí a mí se me comenzó como a quitar ese amor por el camarada. Y más cuando pues sucede lo de Jesús Santrich y pues esas posiciones como tan irreflexivas de uno y de otro, tanto del camarada Iván como del camarada Jesús Santrich y de muchas personas que lo siguen. Y lo de Santrich, que lo veamos como más un actor, no sé, o sea, literalmente una payasada. O sea, lo que le hizo a Colombia fue, de verdad, nos vio la cara, pues, y yo creo que se las ve a ustedes también. Sí, yo creo que sí, y fundamentalmente, pues, le da los argumentos a la gente que está en contra de la implementación de los acuerdos, le da los argumentos a los que quieren meter más guerra, y pues nos quita los argumentos a aquellos que queremos la paz y que estamos luchándola y enfrentándola todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. Y yo creo que hasta durmiendo, porque nos soñamos con, bueno, mañana qué me toca hacer con eso. Y usted es una persona, pues no es que le haya hecho seguimiento, sino que hemos coincidido en diferentes espacios. Cuando ustedes recién firmaron el acuerdo de paz, vino un grupo acá a la emisora a aprender, a interactuar con nosotros los periodistas, a saber más de cómo es el manejo de
la radio, cómo es el manejo de un medio de comunicación, en las ruedas de prensa, en el Congreso y demás. Se ha visto como esas ganas de seguir adelante, y en los proyectos que usted está realizando, Manuel, muy importantes. No terminó la carrera de comunicación social periodismo, pero prácticamente con toda esta experiencia sabe mucho. Está pues esta cooperativa tan importante, NC, que es un medio de comunicación, y la editorial que también, o sea, es para promulgar todos esos libros que muchos exguerrilleros plantean, y en las letras hablan acerca de su historia de vida en la guerrilla. Sí, mira, y comencé a estudiar sociología este semestre. Ah, bueno, retomó la sociología para finalmente graduarse. Sí, para finalmente graduarme, Sí. que ese es mi sueño ahorita. Mi sueño es, uno de mis tantos sueños, ¿no? Es poder lograr mi graduación en sociología. Y como tú dices, también el otro trabajo que tengo es el de la cooperativa, en el que estoy profundamente involucrado, profundamente comprometido para sacarlo adelante, porque no es solamente el proyecto de la cooperativa como la cooperativa para mantenerla financieramente, sino porque ahí detrás están los sueños de los otros compañeros míos. Somos 54 exguerrilleros que estamos ahí asociados, 25 mujeres y 23 hombres, y estamos dándole con mucho juicio, haciendo el trabajo de la impresión, no solamente de publicar los libros de la editorial, sino también tenemos una imprenta donde la gente, si quiere algún servicio, nosotros le imprimimos libros, cartillas, agendas, etcétera, y el de la impresión editorial, fundamentalmente para hacer conocer esas historias de nosotros, y no solamente las de nosotros, sino las historias de todo aquel que quiera llegar allá. Por ejemplo, mira, no necesariamente haya tenido que ser miembro de la guerrilla, exguerrilla o no, del partido. nada. Todo Pues mira que el año pasado, no, mentiras, a principio de año, Luis Eduardo Celis, que es el escritor de uno de los libros que sacamos en la Feria del Libro, que es Una paz sin dolientes. Que Diálogos es un experto en ELN. En ELN, sí. Exactamente. Y llegó también otro escritor, Carlos Bastidas, que él es un historiador colombiano de Pasto, y me presentó su proyecto, un libro, Senderos de Gloria, y yo dije, listo, publiquémoslo. Si mañana, el día de mañana, llega un compañero, una compañera que me dice, tengo un libro de cocina, y lo analizamos y lo vemos, y vemos que es un libro que realmente tiene una proyección hacia el futuro, pues lo publicamos. Y no necesariamente tiene que ser un compañero que haya sido de la guerrilla, o que sea familiar de la guerrilla, o que sea amigo, no. El que quiera puede acercarse allá, que sus proyectos los podemos ayudar a realizar. Interesante, todos esos proyectos productivos. Para terminar, un mensaje que usted le quiera dar a aquellas personas que todavía no perdonan, que todavía lo señalan, que sigue esa estigmatización, y que pues son actitudes que no han dejado fluir la paz. Sabemos, y yo creo que ustedes también lo sabían, esto no iba a ser fácil, pero un mensaje usted que hizo parte de la guerrilla y que ahora le apuesta totalmente a la paz, con todos estos proyectos productivos, con otros excombatientes que están ahí, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje es decirles que nosotros, al igual que ellos, estamos hechos de sueños, de amores, de tristezas, que también queremos nuestras familias, que queremos a este país, al igual que ellos. Pensamos diferente, pero nos encontramos en este país en el que todos amamos y lo queremos sacar adelante, es decir, no hay nada que nos aleje sustancialmente. Y yo creo que fundamentalmente, antes que darles ese mensaje a ellos, también es darles el mensaje a aquellos que sí se encargan de generar esa situación de resentimiento, de odio, y es aquellos que tienen la capacidad de generar discursos en gran escala y podérselos comunicar a la gente, especialmente los medios de comunicación. Por eso muy afortunado, muy bueno el trabajo que ustedes hacen aquí, dar la posibilidad de impartir por medio de estos micrófonos es el discurso de la paz, el discurso de la reconciliación, pero hay algunos que no, hay algunos periodistas, hay algunos medios que tienen ese poder sobre tanta cantidad de gente de hacerles llegar el mensaje, que están encargados aún de regar como esa semilla del odio y de la venganza, de que no puede haber reconciliación. También aquellos que están en la política, que tienen una responsabilidad social además mayor, porque están ejerciendo un cargo público, ahí se
senadores de la República, hay congresistas, hay representantes a la Cámara que están generando un odio grandísimo. Por ejemplo, el senador Álvaro Uribe Vélez, que tanto daño le hizo a este país cuando estuvo como presidente, hoy está en el Senado de la República con una bancada que está sembrando el odio y que está haciendo casi que imposible el trabajo a un gobierno actual, al gobierno del presidente Iván Duque, de que haga la implementación y la saque adelante, y no como una derrota del Estado del gobierno colombiano, sino como un gran éxito y una victoria del pueblo colombiano que ama la paz. Por ejemplo, al senador Uribe le diría eso: por favor, baje las armas, deje el odio, llene sus corazones de reconciliación y de perdón, y así a muchas personas que lo siguen, que están encargadas de hacer eso. Entonces el mensaje es de reconciliación y de perdón. Muy rápidamente, usted era uno de los encargados de implementar el punto 6.5 del acuerdo de paz, que es el tema de la comunicación, de la difusión. ¿Cómo va todo eso? Bueno, pues mira que este punto es un punto muy importante, además porque pues es de mis pasiones, es trabajar en la comunicación, y más en la comunicación de la implementación, de los avances, de los acuerdos. Allí tenemos 3 elementos, digámoslo así. Tenemos el programa Mimbre Televisión, que tiene su plataforma en televisión y su plataforma digital. Tiene las redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Y además de eso tiene la página, que precisamente, mira, la semana pasada nos ganamos una nominación al programa de mejor relevancia social en la producción de televisión en Latinoamérica. Entonces estamos nominados, este fin de mes es la entrega de los premios, vamos a ver, ojalá nos vaya muy bien para poder continuar con este proyecto. Y trabajamos con un grupo de personas de todos los espectros políticos, hombres y mujeres, que le apuestan a este proyecto de la paz. Entonces ahí estamos muy contentos y muy felices por ese lado. Y por el lado del otro punto de las herramientas son las emisoras. Tenemos la implementación de 20 emisoras aquí en Colombia, en diferentes lugares. Ya hicimos 2, ya instalamos 2 que las inauguramos precisamente el mes pasado. Una en Ituango, Antioquia, y otra en Chaparral, Tolima. 2 emisoras que están integradas a la Radio Nacional de Colombia y que hacen parte de ese grupo de emisoras para la paz y la reconciliación. Bueno, entonces por ese lado vamos bien. Vamos muy bien. En ese punto del acuerdo de Sí, paz. en ese lado vamos bien. Pues Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos su historia de vida como excombatiente de las FARC, ahora como uno de los líderes de esos proyectos productivos que tiene el partido La FARC, y pues le agradecemos por haber estado con nosotros y ahí al tanto, las puertas abiertas acá de la UD Estéreo. Bueno, pues muchísimas gracias, Sonia, muchas gracias a la emisora La UD Estéreo por haberme invitado, tenerles la oportunidad de hablar con ustedes, y especialmente también a los oyentes, decirles que muchas gracias por ese tiempo que se sacan ahí para escucharnos, y que ojalá el mensaje profundo de paz y de amor llegue a todos para que nos construyamos entre todos en el baluarte de los acuerdos de paz en este país. Ojalá que así sea. Bueno, 2:29 de la tarde, con este buen invitado terminamos Facetas. Nos volvemos a escuchar el próximo lunes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Una voz, una historia nos dice más que cientos de noticias. Antes de ser escritor, hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. humorista, líder indígena, Trabajo fuerte, duro, casi de hombre. secuestrado, Que lo más duro del secuestro es desde el primer día hasta el último. músico La fama yo creo que no sirve sino para estorbar. o político, Los colombianos estamos mamados. somos el resultado de nuestras experiencias. Descúbrelas en Facetas, voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde por la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.